Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un pequeño ejercicio práctico donde vayamos poniendo, ¿verdad? En práctica, valga la redundancia, ¿verdad? Los diferentes contenidos que hemos estado trabajando, sobre todo los últimos contenidos que están relacionados con librerías, bibliotecas o paquetes, ¿verdad? Recordemos que tienen esos tres nombres. Entonces el ejercicio es muy sencillo y dice lo siguiente. Crear un paquete o una librería o una biblioteca, ¿verdad? Llamada geometría que tenga los siguientes módulos. A ver, debe haber un módulo que se llame punto, ¿ya? Que debe tener las siguientes funciones. Distancia al origen, distancia entre dos puntos y punto medio, ¿ok? Debe tener un segundo módulo que se llame vector, ¿ya? Que debe tener la función de suma, la función de resta, la función de producto escalar, la función de producto punto y la función de norma. Y por último, debemos tener un tercer módulo que se llame recta. En este módulo debemos tener la función recta por dos puntos, forma general de la recta, recta paralela por un punto exterior, recta perpendicular por un punto exterior e intersección de rectas. ¿Ok? Bueno, una vez que tengamos eso, dice aquí crear un fichero principal, un módulo main, ¿verdad? Y llamar estos módulos del paquete geometría. Utilizar las funciones para corroborar algunos cálculos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear una biblioteca, crear una librería que tenga tres módulos, aparte del módulo init, ¿verdad? Y vamos a utilizarlos eh, para hacer algunos cálculos, para efectuar algunos cálculos. Recuerden y fíjense que en este caso nuestro paquete se va a llamar geometría, por lo tanto todos los módulos que hay dentro están relacionados con ello. ¿Ok? Entonces vamos a crear aquí una carpetita, ¿verdad? Que se llame geometría y dentro vamos a poner inmediatamente el módulo init. ¿Ok? Init.py. Listo. Por el momento lo vamos a dejar vacío, no vamos a poner nada, pero más adelante, cuando ya tengamos lo demás programado, veremos que a lo mejor podemos agregar algo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a agregar inmediatamente el primer módulo que se llame punto.py. ¿Ok? Bien, entonces vamos a programarlo. Vamos a poner aquí módulo punto. ¿Sí? Generalmente cuando uno crea módulos, de repente como que deja una pequeña descripción de lo que tiene el módulo, o sea, de las funciones que tiene el módulo, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner una pequeña descripción que diga, este módulo contiene una serie de funciones matemáticas que efectúan algunos cálculos con puntos del plano cartesiano. Del plano, vamos a poner eso acá abajito. Cartesiano. ¿Se fijan? Una pequeña como descripción de lo que tiene el módulo para que así entendamos mejor, ¿sí? Es muy importante que ustedes vayan acostumbrándose a hacer estas cosas, ¿no? De ir dejando comentarios, de ir dejando descripciones, porque cuando uno quiere hacer proyectos a gran escala, cuando uno quiere hacer programas grandes, generalmente uno empieza a programar, pero llega un momento en que uno se olvida de lo que programó, porque de repente hay que programar tantas cosas y uno, digamos, deja de programar un día, después vuelve a programar otro día, entonces se olvida. Entonces es muy importante que ustedes vayan dejando estos comentarios, estas pequeñas descripciones para que no se olviden. ¿Ya? Bien, ahora sí, una pequeña descripción muy sencilla. Yo leo esto y me doy cuenta inmediatamente que aquí van a haber funciones que hagan operaciones con puntos, nada más que eso. ¿Ok? Entonces vamos a programar. A ver, ¿qué funciones debíamos tener? Aquí en este módulo debíamos poner tres funciones. Una función que calcule la distancia de un punto del plano cartesiano al origen, otra función que calcule la distancia que hay entre dos puntos y una tercera función que calcule el punto medio entre dos puntos dados. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí dist origen y vamos a pedir las coordenadas de un punto del plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a calcular la distancia. Distancia es igual a quién. Esto es muy similar a calcular el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya lo habíamos visto en el video anterior. Ahí sí, fíjense que tenemos la distancia es igual a la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado dentro de una raíz. Esto lo vamos a redondear, ya, porque de repente, como esto es una raíz, puede salirnos muchos decimales. De hecho, podemos permitirle al usuario aquí que escoja la cantidad de decimales, ¿no? Podemos poner un parámetro opcional que se llame decimal, que por defecto valga 4, ¿ya?
para que se quede con 4 decimales, pero si el usuario quiere menos decimales o más decimales, bueno, puede modificar el parámetro decimal, ¿ok? Y vamos a retornar ahora un mensaje, ¿verdad? Que diga la distancia al origen es, ponemos aquí distancia. Ahí sí, perfecto. Entonces ahí tenemos una pequeña función que simplemente calcula la distancia de un punto al origen, ¿ok? Podríamos hacer eso. Vamos a poner def, vamos a poner la segunda función. La segunda función lo que hace es calcular la distancia entre dos puntos. Entonces ponemos dist, dos puntos, y aquí necesitamos las coordenadas de los dos puntos, ¿no? X1, Y1 y X2, Y2. ¿Ya? Y también vamos a poner una variable que se llame decimal y que sea un parámetro opcional que valga 4. Ese nos va a permitir ver la cantidad de decimales que vamos a permitir. ¿Ya? Bien, entonces vamos a calcular. Fíjese que aquí la formulita es prácticamente la misma. ¿Ok? Lo único que cambia es que aquí en vez de poner x cuadrado, tenemos que restar las coordenadas x. Entonces sería x1 menos x2. Y aquí en y lo mismo. En vez de poner y, tenemos que poner y1 menos y2. Y eso es todo. ¿Sí? Con eso ustedes ya tienen todo eso arreglado. ¿Sí? Aquí está la cantidad decimal y aquí que tendremos que poner la distancia entre los dos puntos, de los dos puntos es, y aquí vamos a mostrar la distancia. Perfecto, fíjense, funciones muy sencillitas. Vamos con la última, que es la que calcula el punto medio. Punto medio, también necesitamos dos puntos, así que x1, y1 uy, y x2, y2. ¿Sí? Y vamos a poner aquí x medio y y medio. ¿Ok? Uy, ahí sí. Entonces, la coordenada x del punto medio es el promedio de las coordenadas x. O sea, sería x1 más x2 partido en 2. Y la coordenada y sería y1 más y2 partido en 2. Entonces, podemos retornar un pequeño mensaje que diga el punto medio es, y aquí podemos devolver una tupla, ¿verdad? Donde se muestre x medio, coma, y medio. Listo. Ahí tenemos eso listo. Entonces ahora lo cargamos. A ver, ahora aquí algún error. Ningún error. Perfecto, cerramos y estamos listos entonces con el módulo punto. Así que lo cerramos y ya lo tenemos listo. Acá está nuestro módulo punto, ¿verdad? Bien, vamos a crear ahora el segundo módulo. El segundo módulo es el módulo vector, que debe tener la función suma, resta, producto escalar, producto punto y norma. Entonces vamos a crearlo aquí, dentro de geometría, ¿verdad? Vamos a crear el módulo que se llame vector.py. Ahí sí. Hacemos correr para acá abajo, ponemos el título, módulo vector. Y aquí ponemos una pequeña descripción. Este módulo contiene algunas funciones asociadas al cálculo de propiedades y operaciones entre vectores de dos componentes. ¿Ok? Hay una pequeña descripción muy sencilla. Bien, ¿qué funciones teníamos que calcular? Bueno, primero calculemos la norma. Vamos a definir un vector, o sea, una función que se llame norma. Uy, norma. Para eso necesitamos la coordenada x y la coordenada y del vector, ¿verdad? La norma es simplemente la distancia, ¿verdad? O sea, más bien dicho, la longitud del vector, ¿sí? Y la longitud se calcula con algo similar al teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces aquí vamos a calcular el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sería x cuadrado más y cuadrado. Y esto lo vamos a redondear y le vamos a permitir una cantidad específica de decimales. Aquí lo vamos a poner como parámetro opcional. Por defecto va a valer 4, va a permitir 4 decimales, pero si el usuario quiere, puede cambiar esa cantidad. ¿Ok? Y vamos a retornar un mensajito que diga la norma del vector es, y aquí vamos a poner longitud. Listo. Bien, ¿qué otra función necesitamos? Necesitamos una función que se llame suma. ¿Ya? Necesitamos una función que se llame suma. Entonces vamos def suma y necesitamos
los dos vectores que vamos a sumar, el x1, y1 y el x2, y2. Entonces la suma, ¿verdad? Simplemente, bueno, aquí podemos retornar inmediatamente un mensajito que diga la suma es, y aquí vamos a devolver el vector x1 más x2, y1 más y2. Listo. Muy cortito. ¿Sí? Ahora vamos a hacer correr. No hay ningún problema. ¿Sí? Listo. O sea, el usuario ingresa las coordenadas y nosotros le entregamos la suma. ¿Verdad? Necesitamos también otra operación que se llame resta, que va a ser prácticamente lo mismo que esto. Vamos a modificarlo. Se va a llamar resta, solo que aquí vamos a poner la resta es, y aquí en vez de sumar, bueno, tenemos que restar, ¿no? Ahí, voy a dejarlo un poquito más separado para que se pueda ver mejor. Ahí sí. Perfecto. Ya tenemos esas operaciones. Bien, ¿qué otra operación nos falta? Nos falta la operación de producto punto y producto por escalar. Entonces vamos a definir la variable prod punto. ¿Qué necesitamos aquí? Los dos vectores que vamos a multiplicar, x1, y1 y x2, y2. ¿Sí? Y el producto punto, vamos a poner aquí una variable que se llame valor, es simplemente multiplicar las coordenadas de los dos vectores, x1 por x2 y y1 por y2. Entonces, x1 por x2 más y1 por y2. ¿Sí? Y retornamos un mensajito que diga el producto punto de los vectores es valor. ¿Sí? Por último, nos falta la operación producto escalar. Prod escalar, que necesitamos aquí un vector y el escalar. Entonces el vector x, y el escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir vector nuevo, por ejemplo, va a ser igual a quién? Al escalar por x y al escalar por y, ¿verdad? Y retornamos un mensajito que diga el producto escalar es, y aquí devolvemos vector nuevo. Listo. Muy sencillo, vamos a cargar esto. Listo. Perfecto. Fíjense cómo aquí tenemos nuestras funciones, diferentes operaciones que le podemos hacer a un vector. La norma, la suma, la resta, el producto punto y el producto escalar. Así de sencillo. Así que ahora vamos a cerrar y tendríamos ya el segundo módulo listo. Nos faltaría solamente un módulo que es el módulo de recta. Aquí ya tenemos varias operaciones que hacer, así que vamos a programar esto. Vamos a poner aquí un nuevo módulo que se llame recta.py. Vamos a poner aquí un mensajito, ¿verdad? Vamos a bajar un poco. Y aquí vamos a poner módulo recta. Y vamos a poner una descripción. En este módulo, o más bien dicho, este módulo contiene una serie de operaciones o de funciones que nos permiten trabajar con rectas en el plano cartesiano. Listo. Algo muy sencillo. Bien, ¿qué funciones debíamos tener aquí? Aquí tenemos que tener varias funciones, ¿ok? La primera es la recta por dos puntos. ¿Ya? Tenemos que tener una función que me calcule la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí def recta dos puntos. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos los dos puntos, ¿verdad? x1, y1 y x2, y2. Bien, bien. ¿Cómo se calcula la recta? La ecuación de la recta. Bueno, primero necesitamos la pendiente. ¿Verdad? La pendiente que generalmente se representa con la letra M, se calcula de la siguiente manera. Tenemos que hacer y2 menos y1 partido en x2 menos x1. ¿Ok? Esa es la pendiente. Una vez que tenemos la pendiente, nos falta el coeficiente de posición. ¿Ya? La pregunta es cómo se calcula el coeficiente de posición. Bueno, aquí hay que hacer un pequeño juego. Me imagino ustedes recordarán la famosa ecuación punto pendiente, ¿verdad? La ecuación punto pendiente dice que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1, ¿verdad? Con esta formulita nosotros calculamos la ecuación de la recta. Bueno, si nosotros aquí multiplicamos la pendiente, o sea, distribuimos la pendiente, ¿cómo nos va a quedar? Y menos y1
es igual a m por x menos m por x1. Y si ahora ese y1 se pasa sumando para allá, me queda que la ecuación de la recta es igual a ¿quién? A m por x menos m por x1 y eso más y1. Entonces, recuerden ustedes, la m es la pendiente, es el numerito que multiplica la x, ese que está ahí. Y el coeficiente de posición es el otro numerito, el numerito que está sumando. Entonces sería todo esto que está acá. Ese es el n. ¿Se fijan? Ese es el coeficiente de posición. Entonces, vamos a calcularlo acá. Fíjense cómo se calcula y1 menos m por x1. Así se calcula. ¿Sí? Y1 menos m por x1. Entonces aquí vamos a poner y1 menos m por x1. ¿Ok? Y con eso ya tenemos la m y la n. Por lo tanto, ya podemos encontrar la ecuación de la recta. ¿Verdad? Entonces vamos a poner aquí return, un mensajito que diga la ecuación de la recta es, y aquí vamos a poner mx más n. ¿Sí? De hecho, incluso podríamos jugar un poco, ¿no? Porque dependiendo de si n es positivo o negativo, aquí tendríamos que poner suma o resta. Entonces podríamos poner un condicional que diga, a ver, si n es mayor que cero, entonces, ¿qué vamos a retornar? Si m es mayor que cero, significa que n es positivo. Entonces va a haber que sumarlo. Entonces vamos a poner la ecuación de la recta es mx más n. Bueno, sería y igual mx más n, ¿verdad? Eso es porque n es positivo. ¿Qué pasa si n es negativo? Bueno, aquí en vez de poner un más, tendríamos que poner un menos porque estamos restando, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner un mensajito muy similar que diga la ecuación de la recta es y igual a mx más n. A ver, vamos aquí a poner f-string. Ahí sí. Y aquí tendría que poner menos n, ¿verdad? Y aquí que tendría que poner el valor absoluto, ¿sí? Menos 1 por n, para que quede positivo. ¿Se fijan? Listo. Ahora sí. ¿Ya? Vamos a hacer correr esto para que ustedes vean cómo funciona. Voy a poner recta dos puntos y quiero calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,1 y que pasa por el 4,5. A ver, ¿qué nos da eso? Ah, bueno, no le puse dentro un print, por eso es que no lo vi. A ver, denme un segundo, me faltó poner un print. A ver, ahora sí. Ah, fíjate que aquí nos dice no. A ver, déjenme ver. Ah, es que aquí puse, me faltó poner return. Ahora sí. Ahora sí. Fíjate, la ecuación de la recta es y igual a 1,333x menos. Bueno, ¿qué nos faltó aquí? Redondear los números, ¿no? ¿Verdad? Para que no tengan tanta cantidad de decimales. Ya, vamos a redondearlo y le vamos a dejar como máximo dos decimales, porque si no, claro, nos va a quedar muy largo. Dos decimales. A ver, ahora sí debería verse bien. Ahí está, fíjense, la ecuación de la recta es y igual a 1,33x menos 0,33. ¿Se dan cuenta? O sea, esto ya nos calcula la ecuación de la recta por dos puntos. Yo puedo cambiar los puntos, ¿ya? Puedo poner, no sé, la recta pasa por el punto 2,4 y por el punto 6,12. A ver, ¿qué recta es esta? Esa es la recta 2x menos 0. O sea, sería la recta 2x simplemente, ¿no? Porque aquí estamos restando 0. O sea, no sería nada. ¿Sí? Podríamos incluso poner eso aquí también, ¿no? Para que quede mejor. El if, si n es igual a 0, entonces la ecuación de la recta va a ser y igual a mx simplemente, ¿verdad? Aquí no tendríamos que poner el n porque como el n es 0, no tendría sentido. A ver si ahora nos queda bien. Ahí está, fíjense, la ecuación de la recta es 2x. ¿Se fijan? Perfecto. Todo bien. Muy bien. Ya tenemos entonces la función que calcula la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Necesitamos también encontrar una función que calcule la forma general de la recta. ¿Ya? Entonces vamos a poner def forma general. ¿Y qué necesitamos para eso? Necesitamos la m y la n. ¿Sí? A ver, ¿de qué se trata esto? Nosotros tenemos la ecuación de la recta, la famosa y igual a mx más n, ¿verdad? Esa se llama forma principal o también forma o pendiente ordenada al origen. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora es pasar a la forma general.
La forma general es muy sencilla. Simplemente ustedes pasan la y para allá restando y les va a quedar mx menos y más m es más n, ahí me equivoqué, es más n, más n igual a cero. Esa es la forma general, ¿sí? Es cuando está así como igualada a cero. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces aquí podemos poner un mensajito, ¿verdad? Que diga simplemente, vamos a poner acá, return, la forma general de la recta es, y vamos a poner mx menos y más n, ¿sí? Y esto igual a cero, ¿ok? Esa es la forma general de la recta, ¿ok? Generalmente uno trata de que esto no quede con decimales, lo vamos a dejar así simplemente para no jugar más, ¿ok? Eso es todo. Bien, tenemos que crear otra función ahora que calcule la ecuación paralela a una recta por un punto exterior. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a tener la ecuación de una recta y vamos a tener un punto exterior. Y la idea es que calculemos la ecuación de la recta que es paralela a la principal que pasa por ese punto exterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar el punto que nos dan y también necesitamos la pendiente, pero la pendiente me la van a dar de la recta. Entonces sería simplemente utilizar la misma pendiente. ¿Se fijan? Entonces vamos a poner de recta paralela. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la pendiente de la recta que tenemos y necesitamos el punto por el que queremos que pase la recta, ¿no? Por la que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, el punto va a ser x, y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcularía la ecuación de la recta? Bueno, simplemente la ecuación de la recta, fíjate que la pendiente ya la tenemos, nos falta sería solamente calcular el n, pero el n ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Se calcula de esa manera. Sería y menos m por x. ¿Sí? Entonces retornamos un mensajito que diga la ecuación de la recta paralela es, y aquí vamos a poner mx más n, ¿verdad? Aquí ponemos un f-string. Listo. Esa es la ecuación de la recta paralela. Hacemos cargar y listo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? A ver, imagínense que yo tengo la recta y igual a 3x, uy, 3x más 4. Y quiero calcular la ecuación de la recta, que es paralela a esta, pero que pasa por el punto 1,7. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, uso aquí recta paralela. ¿Qué tengo que pasar? La pendiente de mi recta, que sería 3, y quiero que pase por el punto 1,7. ¿Se fijan? Entonces hago correr esto. A ver, ¿cuál sería la ecuación de la recta paralela? Ah, no lo puse dentro de un print. Me faltó ponerla dentro de un print. A ver, hacemos correr esto. Acá está, fíjate. La ecuación de la recta paralela sería 3x más 4. ¿Sí? Aquí voy a poner y igual a 3x más 4. Ah, me quedó la misma. Ah, es que el punto 1,7 pasa justo por esta recta. Ese punto no me salió porque está encima de la recta. Tiene que ser otro punto. Por el punto 2,6, por ejemplo. Ese no pasa acá. Así que ese sí debería funcionar. El punto 2,6. A ver, ¿cuál será la ecuación de la recta paralela? Fíjate. La recta que es paralela a 3x más 4 y que pasa por 2,6 es la recta y igual a 3x. ¿Se fijan? O sea, esa es la idea, ¿no? Encontrar la ecuación de la recta paralela. Bueno, así como tenemos la recta paralela, también necesitamos la recta perpendicular. La ecuación de la recta perpendicular. Recta perpendicular. ¿Qué necesitamos? También la pendiente y los puntitos por los que pasa, x, y. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la m de la recta perpendicular y la n. ¿Ok? Bien, ¿cómo se calcula la pendiente de la recta perpendicular? Bueno, hay un teorema que dice que si tú tienes, que si tú multiplicas la pendiente de tu recta por la pendiente de la recta perpendicular, eso te da justo menos uno. ¿Se fijan? Por lo tanto, la pendiente de la recta perpendicular, si ustedes pasan dividiendo la pendiente, le queda que es menos uno dividido en m. ¿Ya? Esa es la recta de la pendiente de la recta perpendicular. Menos uno dividido en m. ¿Sí? Esto lo vamos a redondear con
dos decimales para que no nos quede tanto. Y el valor de n, bueno, ya lo tenemos, es exactamente el mismo valor que tenemos acá. ¿Sí? La formulita no cambia. ¿Sí? Sería y menos m, bueno, mp, ¿verdad? Por x y eso lo redondeamos con dos decimales. Entonces ahora sí, retornamos un mensaje que diga la ecuación de la recta perpendicular es y igual a mpx más n. Ahí sí. ¿Se fijan? Entonces, vamos a usar esta función. Imagínense que yo tengo la recta 2x más 4 y quiero encontrar la ecuación de la recta que es perpendicular a esta, que pasa por por el punto 1,6. Ah, no, ese puntito está encima de la recta. Ah, pero no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos print recta perpendicular. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasar la pendiente de la recta que tenemos y el puntito por donde queremos que pase. Hacemos correr. A ver, ¿cuál será la ecuación de la recta perpendicular? Fíjate. La ecuación de la recta perpendicular a la 2x más 4 y que pasa por el 1,6 es la ecuación menos 0,5x más 6,5. ¿Se fijan? Así de sencillo es esto. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos las diferentes funciones. ¿Ok? Entonces, ya esto sería nuestro módulo recta. Vamos a cerrar y a guardar. Listo. Entonces, fíjense, ya aquí tenemos nuestros tres módulos: el módulo punto, el módulo recta y el módulo vector. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que importar, ¿verdad? Nuestra librería de geometría. Entonces voy a poner import geometría. Bueno, la idea, ¿verdad? Es que al momento de importar también se importen automáticamente los tres módulos para que nosotros no tengamos que hacerlo acá. Así que eso lo vamos a poner aquí en init. ¿Sí? En init, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner from punto import y vamos a importar punto, que lo vamos a renombrar como p simplemente. ¿Ya? Vamos a poner from punto import, vamos a importar recta, que lo vamos a renombrar como R, y vamos a importar inmediatamente vector, que lo vamos a renombrar como V. ¿Se fijan? Inmediatamente. Ahora cierro y guardo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora importé geometría, automáticamente se importaron los tres módulos, punto, recta y vector, porque eso lo puse aquí en el init. ¿Se fijan? Entonces, ahora vamos a invocar algunas funciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner print. Tenemos que poner geometría, que es el nombre del paquete, punto. Y fíjense, aquí tenemos P, R y B. Eso se importaron automáticamente por el init. Entonces, por ejemplo, quiero calcular, no sé, la distancia entre dos puntos. Entonces pongo P, porque ese es el módulo punto. ¿Y qué tenemos que pasar acá? A ver, veamos. Aquí, para el punto, ¿verdad? Tenemos que poner? Ah, tenemos que poner el nombre de la función, ¿verdad? Distancia dos puntos. Y aquí tenemos que poner los dos puntos. Imagínense, quiero la distancia entre el punto 2,3 y el 5,5. A ver, ¿cuál será la distancia acá? Dice acá, la distancia entre los dos puntos es 3,6056. Ah, fíjense. Ya, ahora quiero calcular la norma de un vector. Entonces pongo geometría, punto, vector es la V, punto, norma, y quiero saber cuánto mide el vector 8,10. A ver, ¿cuánto mide ese vector? La norma del vector es 12,8062. Ya, ahora quiero calcular la ecuación perpendicular de una recta. Entonces ponemos geometría, punto, R de recta, punto, aquí, recta perpendicular, y quiero calcular la ecuación de la recta perpendicular a la recta, no sé, 5x más 1, entonces pongo 5, en el punto 1,1, 1,1. Hago correcto y aquí dice la ecuación de la recta perpendicular es y igual a menos 0,2x más 1,2. ¿Se da cuenta lo que hicimos? Entonces, todas estas cosas, ¿de dónde las estamos trayendo? De aquí, de nuestro módulo, de nuestro paquete de geometría. ¿Verdad? Y fíjense que se importaron inmediatamente el módulo punto, recta y vector porque los ingresamos acá en el init. Si nosotros no hubiésemos hecho esto, fíjense, lo voy a borrar. Aquí en el programa principal nos iba a dar error. Miren, hago correr esto y nos sale error. ¿Se fijan? Porque no lo hemos importado. El init, recuerden que genera instrucciones apenas se inicia
o apenas se importa la biblioteca. Por eso es importante utilizar bien nuestro módulo init, ¿no? Lo voy a cerrar. Y ahora sí las podemos usar y ya no tenemos ningún problema. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo hemos utilizado un paquete, cómo hemos creado un paquete. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.